El día que nos mudamos a esta casa en las afueras de la ciudad, creí que sería nuestro refugio, pero con los años, las paredes comenzaron a agrietarse, el techo goteaba, y junto con la casa, nuestras relaciones se debilitaban lentamente. No nos habíamos vuelto extraños, pero nos distanciábamos cada día un poco más. Ninguna conversación lograba recuperar la cercanía de antes. Aún así, nuestro matrimonio seguía siendo fuerte, como si, en el fondo, todavía nos aferráramos el uno al otro. «Tenemos que hacer algo», dijo Javier un día, observando la pintura descascarada en el salón. «Quizás si hacemos una reforma, no solo revivamos la casa, sino también a nosotros». Lo escuchaba mientras miraba los marcos de madera vieja y el parquet desgastado. Tenía razón, la casa necesitaba atención, igual que nuestra relación. Pero no estaba segura de que una reforma arreglara todos nuestros problemas. «Está bien», asentí, sabiendo que debíamos intentar algo nuevo, aunque dentro de mí persistían las dudas. Al día siguiente, Javier sugirió invitar a su hermano Martín para que nos ayudara con la reforma. Esta idea me provocó sentimientos encontrados. Martín siempre había sido demasiado encantador para mí. Me sentía incómoda en su presencia, pero siempre intentaba no pensar en eso. Aún así, no podía negarme a Javier. Sería sospechoso, además de una tontería de mi parte. «Martín lo hará bien», me aseguró Javier. «Con su ayuda terminaremos rápido». Acepté en silencio, sabiendo que sería imposible evitar encontrarme con Martín. Cuando Martín llegó a la villa, parecía que con él entraba un aire fresco. Prácticamente irrumpió en la casa con su habitual sonrisa y actitud despreocupada ante cualquier cosa que pudiera generar tensión. Empezó a bromear con Javier, contar las últimas noticias y llenar la casa de esa ligereza que hacía tanto tiempo que no teníamos. Su presencia era refrescante, como una brisa ligera en un día caluroso. «Es un lugar perfecto para trabajar». Martín se paró en medio del salón y sonrió ampliamente. «La casa necesita cuidados, pero se puede hacer algo maravilloso aquí». Lo observaba desde la esquina, tratando de mantener la distancia habitual. Martín siempre había ejercido una influencia sobre mí que intentaba ignorar. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos, su encanto y ligereza empezaron a afectarme. Desde el primer día de trabajo en la reforma, la atmósfera en la casa comenzó a cambiar. Comenzamos con la sala de estar. Martín no solo trajo herramientas y conocimientos, sino también una sensación inexplicable de novedad. Cada día sentía más cómo su presencia no solo revitalizaba la casa, sino también a mí misma. Hacía mucho tiempo que no sentía esa energía. Javier ya no me despertaba esos sentimientos. Estaba presente, pero en nuestro matrimonio reinaba la rutina. Por la noche, cuando Javier y yo nos acostábamos, él intentó abrazarme como de costumbre. Miré al techo, tratando de apartar de mi mente los pensamientos sobre Martín, que me habían acompañado todo el día. Sus palabras, su risa, sus manos tocando las viejas vigas de madera, sus movimientos seguros. Sentía como si percibiera cada uno de sus gestos, incluso cuando solo me pasaba un pincel o un martillo. Suspiré, sintiendo culpa por esos pensamientos. Cuando Javier me atrajo hacia él, me alejé inconscientemente. No se dio cuenta, o tal vez simplemente decidió no darle importancia, pero dentro de mí creció el miedo de perder el control sobre mis sentimientos. El trabajo en la sala estaba llegando a su fin. Cada detalle estaba en su lugar. Las paredes recién pintadas, las estanterías antiguas renovadas, y la habitación empezaba a recuperar su calidez perdida. Martín, como siempre, bromeaba, resolviendo las tareas con facilidad, y su energía positiva hacía que la reforma fuera menos agotadora. Convertía cada día en algo más que una simple rutina. «¿Pasamos a la cocina?», propuso, sonriéndome. «Hay más trabajo allí, pero lo haremos, como siempre». Asentí, intentando no mostrar cuánto me afectaba. Su ligereza y naturalidad me hacían olvidar mis barreras internas. Sentía una creciente tensión dentro de mí, pero intentaba mantener la distancia. Un día, mientras estaba en la escalera pintando las paredes de un tono claro, Martín sujetaba la escalera para que no se tambaleara. Todo iba como de costumbre, hasta que nuestras miradas se cruzaron por casualidad. En ese momento sentí que algo cambiaba.
Me quedé inmóvil, mirándolo, incapaz de apartar la vista. En sus ojos había una confianza, pero al mismo tiempo algo más suave que no había notado antes. Un mechón de mi cabello se escapó del pañuelo, y antes de que pudiera hacer algo, Martín extendió la mano en silencio y lo apartó suavemente detrás de mi oreja. Ese gesto fue tan simple, pero al mismo tiempo tan personal. No sabía qué decir ni qué hacer. Mi corazón comenzó a latir más rápido y una oleada de emociones me envolvió. Martín se inclinó hacia mí y, para mi sorpresa, me dio un suave beso en la mejilla. Fue un gesto simple, pero ese beso dejó una sensación cálida que no podía ignorar. Me quedé inmóvil por un momento, sintiendo cómo algo dentro de mí cambiaba. Aunque el beso fue inocente, en él había algo más que un simple gesto de amabilidad. Me aparté rápidamente, sin entender lo que estaba sucediendo. No volvimos a hablar de lo que había pasado, pero ese momento lo cambió todo. Ahora me resultaba difícil no pensar en él y en lo que ese beso significaba para mí. El beso de Martín no dejaba de rondar mi mente. Cada vez que intentaba olvidarlo, volvía a mi memoria, como si estuviera grabado para siempre. Las dudas internas me desgarraban. ¿Cómo podía un gesto tan inocente provocar emociones tan intensas? Trataba de mantenerme alejada de Martín, evitando conversaciones innecesarias y, en lo posible, el trabajo a su lado. Pero resultaba más difícil de lo que pensaba. Cada vez que estábamos cerca, sentía una tensión invisible entre nosotros. Su presencia me provocaba escalofríos, incluso si solo estábamos en la misma habitación. Me encontraba notando su mirada o el roce casual de sus manos, que parecían completamente inocentes, pero que ahora llevaban otro significado. Un día, mientras estaba en la cocina preparando la cena, Javier se acercó por detrás y me abrazó suavemente, como solía hacer, pero esta vez su toque me provocó una extraña sensación de desconexión. No podía relajarme como antes. En lugar de sentir el habitual calor de sus abrazos, solo sentí un conflicto interno. «Últimamente estás más reservada», comentó Javier con una sonrisa, besándome en el cuello. «¿Todo bien?» Me reí nerviosamente, tratando de disimular mi tensión. «Sí, solo que hay mucho trabajo», mentí, bajando la vista a los vegetales que estaba cortando. Él no le dio mayor importancia y volvió a sus cosas. Me quedé allí en la cocina, luchando por entender mis sentimientos. Mi mente volvía una y otra vez a Martín. Cada día me resultaba más difícil ocultar mi ansiedad y sentía que estaba perdiendo el control sobre mí misma. La reforma en la cocina continuaba y cada día traía nuevas tareas y, con ellas, nuevos momentos que intentaba ignorar. Martín bromeaba cada vez más, tratando de aliviar la tensión, haciendo que me riera incluso cuando intentaba mantenerme firme. Su ligereza y carisma se habían convertido en una parte inevitable de cada día. «Cuidado, no te vayas a cortar», bromeó Martín cuando torpemente cogí el cuchillo para recortar el borde del papel tapiz. Lo miré sonriendo, pero por dentro todo se tensaba. Con cada palabra suya, con cada mirada, la tensión entre nosotros crecía. Ya no era posible ignorarla, pero lo intentaba. Seguía recordándome que esto no debía ir más allá. Tenía que mantener la distancia. Sin embargo, los roces, que antes parecían accidentales e insignificantes, empezaban a volverse cada vez más notorios. Cuando me pasaba una herramienta, nuestras manos se demoraban más de lo necesario. A veces su mano rozaba mi espalda cuando pasaba cerca de mí, y yo, sin darme cuenta, me quedaba quieta, sintiendo cómo un escalofrío recorría mi cuerpo. Esos pequeños gestos despertaban en mí emociones que había olvidado hace tiempo y que ahora no podía controlar. Cada toque me hacía recordar momentos en los que la pasión y el deseo eran una parte importante de mi vida. Ahora esos sentimientos volvían, pero hacia Martín, lo cual me asustaba y emocionaba al mismo tiempo. Javier, mientras tanto, pasaba cada vez más tiempo en el trabajo. Sus proyectos exigían su atención y a menudo llegaba tarde a casa, cuando yo ya estaba demasiado cansada para mantener una conversación. Su ausencia creaba la oportunidad que temía, quedarme a solas con Martín, y cada vez que estábamos solos, la tensión entre nosotros solo aumentaba. Hablábamos menos, pero el silencio era mucho más revelador.
A veces nuestras miradas se cruzaban y veía en sus ojos lo que temía reconocer, una atracción mutua que ambos tratábamos de no expresar, pero que era imposible ocultar. Esa noche parecía tranquila, como muchas otras, pero dentro de mí las emociones se arremolinaban. No podía entender lo que sentía. Mis pensamientos estaban enredados como hilos que no podía desenmarañar. Javier, como de costumbre, se había quedado trabajando hasta tarde, y tratando de encontrar algo de paz, salí al jardín. Allí siempre había silencio, y las estrellas parecían ser las únicas capaces de darme respuestas. Caminaba lentamente por el sendero, deteniéndome junto al banco bajo el viejo árbol, cuando de repente escuché pasos. Martín salió de la penumbra, y para mi sorpresa, su presencia no me incomodó. Más bien sentí alivio. No era una de esas noches en las que quería estar sola. Ya no podía huir de mis propios sentimientos. ¿No puedes dormir?, preguntó, sentándose a mi lado en el banco. Sonreí levemente, encogiéndome de hombros. Demasiadas cosas en la cabeza. Él me miraba con atención, como si entendiera lo que no decía. En el silencio, rodeados por los sonidos de la noche, todo parecía frágil y a la vez importante. Comenzamos a hablar de la vida, de lo que nos había traído hasta aquí, del pasado, de las oportunidades perdidas, de cómo habíamos terminado en este lugar y por qué nuestros caminos se habían cruzado. «Sabes, Beatriz», dijo Martín en voz baja, mirando las estrellas, «a veces pienso que todo podría haber sido diferente. Quizás simplemente me equivoqué. Tal vez los dos nos equivocamos». Sentí cómo sus palabras llenaban el aire con un significado especial. No lo decía directamente, pero entendía lo que quería decir. Sus palabras resonaban con lo que yo sentía por dentro. Todo era evidente. Esto era más que una simple amistad o apego. Él sentía lo mismo que yo. Martín se inclinó hacia mí, su rostro quedó muy cerca del mío. Su aliento rozaba mi piel y ya no podía resistirme. En algún momento ambos comprendimos que la línea se había cruzado hace tiempo. Nuestros labios se encontraron en un beso apasionado, lleno de todo lo que habíamos estado escondiendo. Mis manos rodearon su cuello y sentí cómo su mano descendía hacia mi cintura, rozando suavemente mi piel bajo la camiseta. Ese toque me provocó aún más, pero al mismo tiempo, algo dentro de mí me hizo reaccionar. «Espera». Me aparté suavemente, tomando su mano antes de que fuera más allá. «Ya hemos cruzado demasiados límites». Martín se detuvo, sus ojos estaban llenos de emociones, pero me soltó, entendiendo. Sabía que nuestras relaciones habían cruzado una línea de la que ya no había retorno. Nos quedamos en silencio, mirándonos, conscientes de que no era solo un momento fugaz. Después de aquella noche en el jardín, entre Martín y yo todo se volvió más complicado. Ambos tratábamos de actuar como si no hubiera pasado nada. Exteriormente todo parecía igual que antes. Continuábamos trabajando en la reforma, riéndonos de las pequeñas cosas, discutiendo las próximas tareas. Pero en lo más profundo, sentía cómo la tensión entre nosotros aumentaba, como un muro invisible que intentábamos ignorar, pero que cada día se hacía más alto. Martín seguía bromeando, comportándose como si todo estuviera bien, pero veía cómo su mirada a veces se detenía en mí un poco más de lo necesario. Cada palabra suya, cada gesto, ahora me parecían cargados de un significado oculto. Pero intentaba no mostrar que dentro de mí todo era un caos. Mientras tanto, Javier intentaba estar más cerca de mí. A menudo me abrazaba, tocaba mi mano o mi cintura cuando estábamos juntos. Su afecto debería haberme hecho sentir agradecida y reconfortada. Pero ahora, cuando sentía su toque, un conflicto interno surgía dentro de mí. Con cada gesto suyo, sentía cómo me alejaba más de él, a pesar de sus esfuerzos. Ya no podía darle esa parte de mí que ahora pertenecía a Martín. Mis pensamientos volvían una y otra vez a aquel beso. Intentaba olvidarlo, convencerme de que solo había sido un momento de debilidad, un error que podía corregirse. Pero cuanto más intentaba convencerme, más fuertes se volvían mis sentimientos. Era como una adicción dolorosa de la que no podía escapar. Una noche, cuando Javier ya había caído en un sueño profundo, yacía en la cama, mirando el techo sin poder dormir.
Los pensamientos sobre Martín no me dejaban en paz. Me giraba de un lado a otro, tratando de encontrar algo de calma, pero cada vez que cerraba los ojos, recordaba esa noche, su mirada, su toque. Todo eso no me dejaba tranquila. Sabía que había cruzado un límite, pero lo más aterrador era que ya no podía detenerme. Ese fuego prohibido ardía dentro de mí cada vez con más fuerza, y no sabía cómo apagarlo. La noche cayó rápidamente, y el silencio llenó la casa en cuanto Javier se fue a su turno nocturno. Me quedé sola, pero solo en apariencia. Sabía que esa noche no estaría sola. Martín también estaba aquí, y entre nosotros la tensión era tan palpable que parecía cortarse con un cuchillo. Ya no podíamos ignorarla. Estaba en la sala de estar, hojeando un libro sin prestar atención, mientras mis pensamientos volvían una y otra vez a lo que realmente estaba ocurriendo debajo de la superficie, a esos sentimientos que desesperadamente intentaba reprimir. El sonido de pasos en el pasillo me hizo levantar la vista. Era Martín. Su rostro estaba serio, y sus ojos, profundos, llenos de palabras no dichas. «Tenemos que hablar», susurró, sentándose a mi lado. Asentí, incapaz de decir una palabra. Permanecimos en silencio durante lo que pareció una eternidad, como si esperáramos que uno de los dos diera el primer paso. Pero ya era evidente que las palabras no serían suficientes. Todo lo que habíamos acumulado durante este tiempo nos arrastraba el uno hacia el otro, y era demasiado fuerte para resistirlo. Martín rozó suavemente mi mano, y sentí una chispa recorrer mi cuerpo. Sabía que debía detenerlo, pero todas mis fuerzas se desvanecieron. Había tanta pasión reprimida entre nosotros que en ese momento nada más importaba. Solo éramos dos personas cansadas de luchar consigo mismas y entre sí. Se acercó a mí, y nuestros labios se encontraron en un beso tan esperado, lleno de toda la intensidad que habíamos estado ocultando. Todo lo que había sucedido entre nosotros antes ahora parecía solo una preparación para este momento. El beso se volvía cada vez más apasionado, y pronto sus manos recorrieron mi cuerpo, haciéndome olvidar todo lo demás. Pasamos la noche juntos. Cada toque, cada mirada estaba cargada de emociones que ya no podíamos reprimir. Para mí, fue un momento de liberación, cuando todos mis miedos y prohibiciones se desvanecieron en esa oleada de deseo. Pero incluso en medio de la pasión, en el fondo de mi alma sabía que había hecho algo que cambiaría todo. Cuando la noche comenzó a desvanecerse, me quedé tumbada a su lado, sintiendo una mezcla de vacío y culpa. Fue un momento de desahogo emocional completo, pero junto con él llegó la dolorosa conciencia de lo lejos que había llegado. Ya no había vuelta atrás. La mañana llegó demasiado rápido. La luz se filtraba a través de las cortinas, llenando la habitación con un brillo suave pero inquietante. Me quedé en la cama, sintiendo un peso en el alma. Todo lo que había sucedido anoche parecía distante, casi irreal, pero al mismo tiempo tan tangible que no podía escapar de ello. No esperaba que las cosas llegaran tan lejos. Con cada momento que pasaba, me daba cuenta más y más de que Martín y yo habíamos cruzado todos los límites posibles. Bajé al piso inferior, tratando de comportarme con normalidad. Javier ya estaba en la cocina, preparándose un café, como si todo siguiera su curso habitual. Se giró hacia mí con una ligera sonrisa. «Buenos días. Pareces un poco cansada. ¿No has dormido bien?», preguntó mirándome con más atención. Sonreí forzadamente, fingiendo que todo estaba bien. «Simplemente no pude dormir. Demasiadas cosas en la cabeza», respondí, sirviéndome té. Se acercó a mí, me dio un beso en la sien y me abrazó, como hacía todas las mañanas. Pero ahora sus caricias solo me causaban inquietud. Sentía como el peso de la culpa crecía dentro de mí. Todo parecía fuera de lugar. Las palabras se me quedaban atascadas en la garganta, y apenas podía mirarlo a los ojos. «Últimamente pareces muy pensativa», comentó él, dando un paso atrás. «¿Está todo bien?». Me reí nerviosamente, tratando de ocultar mi agitación. «Sí, claro. Solo estoy cansada de todo este ajetreo con la reforma», respondí, aunque sabía que no sería suficiente para engañarlo. Javier asintió, pero sentí que había notado algo extraño en mi comportamiento.
Era demasiado perceptivo para no darse cuenta del cambio. Sus ojos se quedaron fijos en mí un momento más de lo habitual, y en esa mirada había un atisbo de sospecha, pero no dijo nada. Intenté comportarme como de costumbre, cumplir con mis tareas diarias, pero por dentro todo era diferente. Cada pequeño detalle, cada palabra, me devolvía a la noche anterior. La conciencia no me daba tregua. Sabía que no podía seguir viviendo con esta mentira, pero temía que, si decía la verdad, destruiría todo lo que Javier y yo habíamos construido. Todo parecía normal en la superficie, pero sentía cómo la tensión crecía dentro de mí. Cada día estaba impregnado de culpa y era cada vez más difícil ocultarla. Intentaba desesperadamente mantener la apariencia de normalidad, pero en mi interior sabía que ya había cruzado el punto de no retorno. Era tarde en la noche. La casa estaba envuelta en un silencio, pero era un silencio engañoso. Detrás de él se escondía una tensión creciente que podía estallar en cualquier momento. Yo estaba en mi habitación, intentando mentalmente escapar de todo lo que había sucedido, pero la culpa no me dejaba en paz. Javier, como siempre, estaba sumido en sus asuntos, y yo continuaba viviendo como si todo siguiera su curso habitual. Pero, como resultó, eso era solo una ilusión. Martín, que hasta ese momento había intentado comportarse como si nada hubiera pasado, en los últimos días había cambiado. Se volvió más reservado, más callado. Lo notaba, pero no sabía qué hacer. Creía que si ambos guardábamos silencio, quizás podríamos enterrar lo que había sucedido entre nosotros, muy dentro. Pero esa noche algo cambió. Escuché los pasos de Martín en el pasillo y luego su voz en la sala. Mi corazón se detuvo. No sabía lo que iba a hacer, pero sentía que algo irreparable estaba a punto de suceder. Javier, tenemos que hablar. La voz de Martín era baja pero firme. Me acerqué cautelosamente a la puerta sin atreverme a salir, pero necesitaba escuchar lo que iba a decir. Javier, por supuesto, no sospechaba nada. Levantó la vista de sus papeles y miró a su hermano con ligera confusión. ¿Ha pasado algo? Martín se quedó en silencio, como si estuviera reuniendo el valor. El silencio en la habitación era casi insoportable, y en ese momento comprendí que no había forma de seguir escondiéndonos. Contuve la respiración. No puedo seguir callando, dijo finalmente Martín. Entre Beatriz y yo ha ocurrido algo que no debería haber pasado. Esas palabras me golpearon como un rayo en un cielo despejado. Sabía que la verdad saldría a la luz tarde o temprano, pero no esperaba que todo se revelara tan rápido y de manera tan inesperada. Creía que aún teníamos algo de tiempo para decidir qué hacer, pero ya no había más tiempo. Martín lo había dicho todo. Javier lo miraba, al principio sin entender, y luego su rostro empezó a cambiar. Vi cómo el significado de las palabras le golpeaba. Se levantó bruscamente, su mirada se oscureció, como si todo su mundo se estuviera derrumbando en ese mismo instante. ¿Qué? Su voz temblaba de rabia y desconcierto. Beatriz y yo... comenzó Martín, pero Javier lo interrumpió bruscamente. ¿Tú con mi esposa? Casi gritaba, y supe que todo estaba a punto de desmoronarse. Salí de la habitación y me acerqué más, pero no pude decir nada. Las palabras se me atragantaban. Veía el dolor y la traición en el rostro de Javier. Ya no quería escuchar más. Su rostro estaba lleno de ira y desilusión. Se dio la vuelta y salió de la casa sin decir una palabra más. Me quedé allí, paralizada, comprendiendo que la vida que habíamos construido acababa de colapsar. La tarde era sombría, como si la naturaleza reflejara mi estado interior. En el momento en que Javier salió por la puerta, supe que no podía simplemente dejar que se fuera. Mi corazón latía con fuerza. El miedo y la desesperación llenaban cada fibra de mi ser. Tenía que hablar con él, explicarle, intentar suavizar el golpe de alguna manera. No podía ser que todo terminara así, de un momento a otro. Salí corriendo tras él. Caminaba rápido, sin siquiera mirar atrás. Lo llamé, pero no se detuvo. «Javier, por favor, espera». Mi voz temblaba, las lágrimas estaban al borde de desbordarse y apenas podía contenerme. Finalmente, se detuvo, pero no se giró.
Su espalda estaba rígida, y sentía que esta conversación sería la última. Aún así, tenía que intentarlo. «Por favor, escúchame», supliqué, acercándome. «Fue un error. No sé cómo llegamos a esto». «¿Un error?», me interrumpió girándose bruscamente. Sus ojos estaban llenos de rabia y dolor, sentimientos que ya no podía contener. «¿Llamas a esto un error? Es una traición. Tú y mi hermano...» Su voz temblaba, y podía ver cuánto lo había herido. «Me traicionaste, y lo peor es que lo hiciste con mi propio hermano». Sus palabras me golpearon como un martillazo. Tenía razón. No podía justificarme. No podía encontrar palabras para explicar lo inexplicable. Solo me quedé allí de pie, sintiendo cómo los últimos hilos que nos unían se rompían. «No quiero escucharte más», continuó Javier fríamente, dando un paso atrás. «Y mantente alejada de Martín. No quiero volver a verlos a ninguno de los dos en mi vida». Sus palabras fueron como un cuchillo atravesándome. Ya no quería saber nada de mí. No quería más conversaciones, explicaciones, disculpas, y lo comprendí. Esto era el final. «Javier...». Intenté decir algo, pero ya se había dado la vuelta y se alejaba, dejándome allí de pie, como una cáscara vacía. Volví a la casa lentamente, sintiendo cómo el horror se apoderaba de mí. Esto era el fin. Nuestro matrimonio ya no tenía sentido, y tenía que admitirlo. Todos nuestros años juntos, todo lo que habíamos construido, ahora parecía distante y ajeno. Y por primera vez en mucho tiempo, me di cuenta de que mi vida había cambiado por completo. Me senté en el sofá, cubriéndome la cabeza con las manos. ¿Y ahora qué? ¿Cómo seguir adelante? Esas preguntas giraban en mi cabeza, pero no había respuestas. Mi futuro ahora era incierto, como una niebla que cubría el camino, sin permitirme ver lo que me esperaba. No estaba segura de estar lista para estos cambios, pero sabía que no había vuelta atrás. El crepúsculo envolvía la villa cuando Martín apareció en la puerta. En el aire se sentía un silencio, como si la casa misma contuviera la respiración antes de que todo cambiara para siempre. Había preparado la cena, aunque sabía que difícilmente podría comer algo. Esta noche era de despedida, y sabía que después de esto nada sería igual. Martín entró en la casa, y nuestras miradas se encontraron. Ambos éramos conscientes del peso del momento. Se sentó frente a mí en la mesa, y sus ojos decían lo que temíamos decir en voz alta. Esto era el final. «Me voy mañana por la mañana», dijo en voz baja, rompiendo el silencio entre nosotros. En su voz se percibía culpa, pero también algo más. Arrepentimiento. «No puedo quedarme más aquí. Javier nunca me perdonará, ni a ti». Asentí, sintiendo cómo mi corazón se encogía. Nuestro pasado con Javier ya no podía existir, y el futuro con Martín no podía comenzar. Era un callejón sin salida al que nos habíamos arrastrado con nuestras propias decisiones. «Debes irte», logré decir finalmente, encontrando las palabras con dificultad. «Es lo mejor para todos». Martín asintió lentamente, pero en sus ojos había dolor. Sentía culpa, pero sabía que eso no era todo. Había algo más en nuestra relación, más que un simple momento de debilidad. Había una conexión que no podíamos ignorar. «Pero», continuó, bajando la mirada, «nuestros sentimientos eran reales, Beatriz. No fue solo un capricho o una pasión. Me hiciste sentir que podía vivir de nuevo». Sus palabras resonaron en mi corazón. A pesar del dolor por la ruptura con Javier, no podía negar que Martín había despertado en mí algo que había estado olvidado durante mucho tiempo. A su lado, volvía a sentirme viva. No importaba cuánto dolor había por delante, estaba agradecida por los momentos que compartimos. Lo miré y me permití sonreír suavemente, aunque mis ojos ya comenzaban a llenarse de lágrimas. «Tú también me hiciste sentir eso», respondí en voz baja. «Por doloroso que sea, no me arrepiento de lo que pasó. Solo lamento que haya sucedido en este momento, y a este precio». Nos quedamos en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Era un momento de aceptación. Sabíamos que no podíamos estar juntos, pero también sabíamos que no podíamos borrar lo que había sucedido. Cuando la cena llegó a su fin, Martín se levantó y se acercó a mí. Su mano rozó suavemente mi mejilla, y por un momento nuestras miradas se encontraron en un silencio de despedida.
Ese gesto estaba lleno de palabras que ya no eran necesarias. «Adiós, Beatriz», susurró, su voz temblando de emoción. «Adiós, Martín», respondí, sintiendo cómo las lágrimas llenaban mi garganta. Él se dio la vuelta y salió de la casa, dejándome en una habitación llena de recuerdos y sentimientos no resueltos. Era una despedida dolorosa, pero me liberaba. Ahora podía comenzar a reconstruir mi vida, sin ilusiones y sin miedo. El día estaba tranquilo y soleado, pero en mi corazón reinaba el caos. Alrededor de la villa había un silencio que solía tranquilizarme, pero ahora parecía opresivo. Todo aquí me recordaba lo que ya no podía recuperar. Estaba de pie junto a la ventana mirando el jardín donde solía pasar tanto tiempo con Javier y comprendí. Este lugar ahora se sentía más como una prisión que como un hogar. Nuestra relación, que alguna vez fue fuerte y significativa, se había derrumbado por completo. Martín se había ido, y aunque sentía un vacío, también entendía que había llegado el momento de tomar una decisión definitiva. Ya no podía esconderme aquí, en esta casa llena de recuerdos y dolor. Necesitaba irme, comenzar de nuevo, aunque no supiera hacia dónde me llevaría ese camino. Empaqué mis cosas lentamente, casi sin pensar. Cada objeto que colocaba en la maleta parecía un símbolo de lo que dejaba atrás. Esta casa, esta relación, esta vida. Todo lo que había construido a lo largo de los años ahora desaparecía. Antes de irme, le escribí un mensaje a Javier. Quería informarle que me iba, pero también albergaba una pequeña esperanza de que esto pudiera suavizar, al menos un poco, nuestras últimas palabras. «Javier, me voy de la villa. Entiendo que nuestro matrimonio está roto y no podemos volver atrás. Solo quiero que sepas que estoy agradecida por los años que pasamos juntos. Espero que encuentres paz. Adiós». No sabía qué esperaba de su respuesta, pero su breve mensaje me golpeó como un frío torrente. «Vete lo antes posible, Beatriz. No quiero volver a verte. Nunca». Esas palabras me cortaron como un cuchillo. Sabía que lo había herido, pero verlo expresado tan claramente fue insoportable. Todo lo que habíamos tenido realmente se había derrumbado. Sus palabras de despedida fueron el último clavo en el ataúd de nuestra relación. Salí de la casa, cerrando la puerta tras de mí, como si sellara la vida que ya no me pertenecía. Mi coche ya estaba esperando en el camino de entrada, y eché una última mirada a la villa. Este era el lugar donde alguna vez fui feliz, donde amé y esperé un futuro mejor, pero ahora se había convertido en un símbolo de todo lo que había perdido. Me subí al coche y conduje hacia la ciudad. No sabía lo que me esperaba, pero una cosa era clara. Comenzaba una nueva vida, sin Javier, sin Martín, sin los errores que había cometido. No sabía dónde me encontraría a mí misma, pero sentía que, por primera vez en mucho tiempo, tenía el control de mi destino. El pequeño apartamento en el centro de la ciudad me recibió con silencio y sencillez. No había interiores lujosos ni rastros de la vida anterior que había dejado atrás. Este apartamento era una página en blanco, un lugar donde podía empezar de nuevo, sin el pasado, sin los recuerdos que me arrastraban hacia atrás. Dejé la última maleta junto a la puerta y miré a mi alrededor. Las habitaciones estaban vacías, pero en esa vacuidad sentí algo nuevo: libertad. Por primera vez en mucho tiempo sentí que controlaba mi destino. Todas las decisiones que tenía que tomar ahora me pertenecían solo a mí, y aunque el futuro era incierto, había algo poderoso en esa incertidumbre. Mis días ahora transcurrían con una serenidad tranquila. Comencé a trabajar de forma remota, haciendo algo que me daba satisfacción, aunque sin la intensidad de antes. Paseos matutinos por la ciudad, visitas a cafés, la lectura de libros. Todo esto se convirtió en parte de mi nueva rutina, que era completamente diferente a la vida que había conocido antes. A veces me sentía sola, pero esa soledad era distinta, no era como en mi vida anterior. Esta soledad no me aplastaba ni me debilitaba. Al contrario, me daba tiempo para pensar, para estar conmigo misma y entender quién quería ser. El pasado, por supuesto, seguía en mi memoria. A veces volvía a pensar en la villa, en lo que había sucedido entre Javier, Martín y yo.
Pero ahora entendía que todo eso era parte de mi camino, el camino que me había llevado hasta donde estoy hoy. Ya no lamentaba los errores que había cometido, eran necesarios para que pudiera encontrarme a mí misma. Cada día sentía que estaba lista para un nuevo comienzo. No sabía qué me deparaba el futuro, tal vez nuevos encuentros, nuevos sentimientos, nuevos errores, pero ya no tenía miedo. Había aprendido a mirar hacia adelante sin mirar atrás. Mi vida ahora me pertenecía solo a mí, y por primera vez en mucho tiempo sentí que eso era lo correcto.